Honra a tu padre y a tu madre es el tema de hoy para ti y para mí. Escuchemos, aprendamos y después vivamos. Bendiciones. Si la Torá no está cancelada, es lo que Yeshua enseña en Mateo 5:17, quiere decir que este mandamiento está vigente. Pero muchos de nosotros como hijos, muchas veces en un tiempo atrás, olvidamos este mandamiento con mucha promesa. Fíjese lo que dice Éxodo capítulo 20, verso 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el eterno Dios te da. Si se da cuenta, este mandamiento tiene una promesa que cuando nosotros honramos a nuestros padres, el Dios de Israel nos añade una bendición. Se podría decir que nuestra vida se le otorga un tiempo más de acuerdo cuando tú y yo obedecemos los mandamientos. Para entender estos puntos, la verdad que no es necesario tanto estudio en sí, pero sí lo que es traerlo a memoria para poder después vivirlo también. Ahora, quiero que veamos este punto. Desde el inicio, Dios cuando Él forma a Adán y después a Eva, usted sabe cómo fue, la escritura lo enseña, sacó un hueso y después de ahí formó a la mujer y del inicio, pero mi punto es de que desde el inicio, el Padre, el Dios eterno, Él les dio una instrucción a ellos. Les dijo que no debían comer un árbol prohibido de la ciencia del bien y el mal, un árbol híbrido, que ese es un tema muy profundo, pero lo importante es de que así como el Padre desde un inicio forma a Adán y luego a Eva, el punto de ese mandamiento era para honrarle a Él, honrar a Dios. Pero usted conoce la escritura, la desobediencia vino, fueron engañados, fue engañado Eva y después Eva le da de comer a Adán. Bueno, el punto yo que quiero que usted mire es de que desde el inicio Dios siempre ha querido que uno le honre a Él. ¿Cómo es que esa palabra honra? Bueno, esa palabra honra en el hebreo trae muchas definiciones, pero tocaré una o dos o tres tal vez definiciones. La primera es obediencia, la segunda es proveer y la otra es, claro, tiene que ver con lo que es el fruto que uno da a obedecer los mandamientos. Ahora, yo quiero que veamos que estos puntos son muy necesarios para nuestra vida. Este mandamiento por mucha gente o por muchos de nosotros lo hemos puesto a un lado y no hemos practicado o no hemos guardado el mandamiento que desde el inicio Él establece. Cuando Él crea al hombre, lo crea para que el hombre honre al Dios de Israel. Bueno, este es el punto que quería enseñarles porque este mandamiento está vigente. Porque muchas de las veces en el tiempo atrás se nos enseñó que ya la Torah o la ley ya estaba cancelada. Sí, y mucha gente yo creo que sí ve este mandamiento, lo observa, pero hasta ahí solamente. Y mucha gente cree, hay mucha gente que, yo no voy a generalizar a todos porque mucha gente yo creo que sí hace hasta cierta manera honrar a los padres. Pero este punto es lo que yo quiero iniciar. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el eterno Dios te da. Ahora, para poder iniciar más nuestro tema, quiero que veamos algo muy interesante. Y eso lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 15, verso 1. Este capítulo, cuando usted lo lee todo de acuerdo a su tiempo y de acuerdo a lo que está establecido, usted va a poder entender todo el concepto. Muchas veces lo que ha pasado, hemos leído solamente un verso o dos versos sin leer todo el concepto. Y lo que pasa es de que a veces no entendemos bien porque solamente hemos leído un pasaje, un verso solamente, que nos hace pensar que todo lo demás está bien.
Pero cuando tú lees todo el concepto, todo el verso, te das cuenta que está hablando tal vez de algo diferente. Mateo capítulo 15, verso 1 dice, entonces se acercaron a Yeshua o Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, mire las preguntas que van a empezar. El verso 2 dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Póngale atención, aquí no está diciendo que están quebrantando el mandamiento de Dios, sino que ellos estaban quebrantando, supuestamente los discípulos de Jesús y él, estaban quebrantando el mandamiento de Dios. Pero vamos a leerlo bien en concepto, mire, fíjese lo que dice una vez más. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Bueno, es un tema un poquito, hay que ponerle atención. Pero quiero continuar más adelante porque ellos lo que estaban pasando era, ellos estaban siguiendo la instrucción de los ancianos, los mandamientos de los ancianos en el tiempo de Yeshua, y les habían dado más importancia a los mandamientos de los hombres que al mandamiento de Dios. Este verso, si usted y yo lo seguimos leyendo, nos va a dar a conocer de qué está hablando. El verso 3 dice así, respondiendo Yeshua, les dijo, y aquí viene, mire la diferencia entre la tradición de los hombres o de los ancianos y el mandamiento que Elohim, el Dios de Israel, dio desde el inicio. Verso 3, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ahora, aquí hay dos conceptos que lo podemos ya separarlos. Los escribas y fariseos venían con una tradición de hombres que habían impuesto a la gente en ese tiempo. Pero Yeshua viene y les dice, hey, como Él los ha enseñado a regresar a la instrucción, Él les está diciendo, ustedes están fallando en un mandamiento que vamos a seguir leyendo. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y el verso 4 dice esto. Aquí está el mandamiento, mire. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera sin piedad. El mandamiento que leímos en Éxodo capítulo 20, verso 12, es el mandamiento que por seguir la tradición, los mandamientos de los hombres, ellos estaban fallando. Ellos se habían olvidado del mandamiento de Dios por seguir lo que el hombre enseña. Sigamos más adelante. Estos versos 5 y 6 es un poquito difícil de entenderlo. Me tomó tiempo para entenderle porque yo no lo entendía, le voy a ser honesto. Al inicio lo leí varias veces para poder yo entender el mensaje a cual me estaba tratando de enseñar. Miren lo que dice el verso 5. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Verso 6. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición o por lo que el hombre enseña. Mire, aquí hay un problema que si tú no te has dado cuenta y si yo no me he dado cuenta, la verdad que va a ser algo muy terrible. Y la razón por qué, porque seguir lo que el hombre enseña, seguir las tradiciones, lo que el hombre dice que es así, pero si te has olvidado del mandamiento que habla en Éxodo capítulo 20, verso 12, el honrar a nuestros padres, hay un problema ahí. Porque tú vas a pensar que al traer tus diezmos y tus ofrendas y todo lo que traes a las iglesias, tú ya estás obedeciendo a Dios. Porque el hombre ha enseñado, y voy a traerlo a este tiempo, los escribas y fariseos en ese tiempo ellos habían establecido, ustedes traigan su diezmo y su ofrenda y con eso ustedes ya cumplieron lo que es la ley de Dios. Les estaban pidiendo dinero, les estaban pidiendo que trajeran sus ofrendas tanto de animales, tanto de grano, tanto de dinero.
Y eso supuestamente ellos, cuando ellos ya lo vivían, si traían todo, ellos ya estaban libres de ese mandamiento. Bueno, aquí hay un problema muy grande que en este tiempo está pasando. Y sabe que tal vez para usted va a ser un poco exagerado lo que le voy a decir, pero quiero trasladarlo ahora a esta palabra. Lo que estaba pasando aquí es algo similar como ahora. Un ejemplo, aquí el 5 dice, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. En otras palabras, póngase a pensar de esta manera. Su padre, su madre viven en ciertos lugares diferentes donde tal vez usted ni se acuerda a hablarles por teléfono. O ni siquiera nos acordábamos de ellos, siempre, solamente hasta que nos llamaban y nos decían, hijo, necesito medicina, hijo, no tengo para comer, hijo, mándame. Y a veces cuando nos llamaban, hasta se nos hacía hasta mal que nos hablaran, porque solamente nos hablaran para pedir. Fíjese hasta dónde hemos llegado con este tipo de pensamiento. Por eso honrar al padre y a la madre tiene que ver con muchas definiciones de qué es honrar. En este caso, ellos habían establecido, estos fariseos, ellos habían establecido esto, que trajeran lo que les estaban pidiendo ellos y que ya estaban cumpliendo el mandamiento. Pero Yeshua les dijo, hey, ustedes por seguir lo que el hombre dice, se olvidaron del mandamiento que Dios estableció desde el inicio. El honrar al padre y a la madre tiene que ver con ayudarle monetariamente. Si ellos no tienen para su medicina un calzado, usted debe de acordarse, regrese una vez más a la instrucción, arrepiéntase y conviértase regresando a la instrucción que el Creador ha dejado. Este mandamiento se ha olvidado por muchos y le voy a decir sinceramente, antes no vivíamos este mandamiento. Solamente cuando nos hablaban y cuando nuestros padres pensábamos que estaban en necesidad, entonces era cuando nosotros les mandábamos. Y sentíamos hasta cierta manera que era una carga. Si esto tú no lo hacías, entonces quiere decir que este mandamiento a recordarlo no es para ti. Porque si tú lo obedecías, tú les proveías, tú siempre estabas de acuerdo o que a ellos no les faltara comida, alimento, medicina, entonces este mandamiento no es para ti. Yeshua solamente vino para aquel que estaba enfermo. En otras palabras, para aquel que le hacía falta recordar estos mandamientos que están vigentes. Ellos lo que estaban diciendo, en otras palabras, es algo similar a hoy. Tú vas a trabajar, tienes tu trabajo y cada semana estás dando tu diezmo, tu ofrenda. Pero ponte a pensar, ¿cuánto dinero le has mandado a tu padre o a tu madre que estando en necesidad no le has mandado? Tal vez tú no sabes, ellos están pidiendo prestado a alguien más y tú tienes dinero. Y tu diezmo, tú dices, bueno, es que como a mí me enseñaron que no hay que robarle a Dios, Malaquías es un texto muy mal interpretado que siempre nos sacan o nos han enseñado y nos han dicho, hey, no le robe a Dios. El 10% no le pertenece a Dios. Tráigalos para acá. ¿Será que ese es el mandamiento a seguir? No. El mandamiento a seguir es honrar a los padres. Si ellos necesitan algo, tú y yo tenemos que proveerle primero a nuestros padres, que ellos tengan comida, que ellos tengan para su medicina, lo que sea. Nuestros padres hasta cierta edad ya no pueden trabajar. Y ellos necesitan que tú y yo les mandemos dinero, que estemos pendientes de ellos. Que ya no sea una carga como antes tal vez pensábamos que era una carga, no, es una bendición. Honra a tu padre y a tu madre para que Él alargue o Él te prolongue la vida en esta tierra, el Dios de Israel. Es un mandamiento con mucha promesa para ti, para mí. No te olvides, no pienses que eso ya está cancelado y que ahora tú tienes que seguir lo que tú tienes que seguir. Lo que yo quiero decirte es, ok, pero ¿qué si mi padre y mi madre fueron muy malos, me abandonaron, me golpearon y ahora por qué yo tengo que honrarlos? Bueno, yo creo que la situación de cada persona es diferente. Pero lo que sí yo creo que el Dios de Israel nunca ha querido eso.
La figura de padre, la figura de hombre, la figura de madre ha caído por los suelos totalmente. ¿Sabes por qué? Por no saber y por no seguir la instrucción. Dios nos dio la instrucción para que tú y yo la siguiésemos desde un inicio, pero hemos sido tardos para aprenderlos y obedecerlos. Hemos creído más lo que el hombre enseña, que no hay que robarle a Dios, hay que traerle mejor a Dios y a Dios. Y el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre, ni siquiera. Quiero tocar este punto antes de irme al otro verso que quiero enseñarle. Un ejemplo, lo que estaba pasando en esta situación era esto. El padre y la madre vienen y te hablan o te dicen, hijo, necesito dinero, me podrías mandar, no tengo para comer. Y tú has ganado $1,000, $10,000, $5,000 y tienes $500, $1,000 o $500 para dar tu diezmo, porque ese es el diezmo que le pertenece a Dios. Y tu padre y tu madre te están pidiendo comida porque no tienen. Entonces lo que estaba pasando es, no, es que sabes qué, madre o padre, lo que yo tengo, los $500, son para Dios. No puedo quebrantar ese mandamiento, porque no puedo robarle a Dios, es para Él. ¿Te das cuenta la equivocación que estábamos? Eso es lo que estaban practicando en ese tiempo. Ellos les habían enseñado que primero tenían que traer todo para Dios y ya si sobraba, pues se les daba a los padres. No, en este tiempo el diezmo no es vigente. En este tiempo el diezmo no es vigente, te lo voy a volver a recordar. Ve e investiga y vas a ver que esto se ha levantado por una enseñanza y tradición de hombres. Hermano, eso contradice lo que dice Hebreos, que tiene que uno que traer los diezmos. No, eso está establecido en la Torah. Ve y lee bien lo que está establecido en la Torah. ¿Por qué es de que mucha gente o muchos que predican supuestamente la palabra, por qué siempre están interesados en el diezmo? ¿Por qué el diezmo y las ofrendas? Y que si tú traes tu diezmo, Dios te va a dar una nueva casa, Dios te va a dar un nuevo carro. ¿Por qué siempre están interesados en el diezmo y el diezmo? ¿Y por qué mejor no van y regresan a la instrucción? ¿Por qué no mejor vamos a la instrucción que Dios estableció? El diezmo sí lo quieren. La ofrenda sí la quieren. Pero cuando le hablas del día de reposo que habla Éxodo capítulo 20, verso 8, ellos dicen que es ley, que eso no, que no hay que regresar a eso. Entonces el diezmo fue establecido en la ley. ¿Por qué el diezmo sí lo quieren y el día de reposo no lo quieren? Que es otro tema. Yo creo que nos hace falta investigar. Y ¿sabes qué? Este tema va a ser muy contradictorio por mucha gente, pero ¿sabes qué? Uno está para enseñar la escritura, para enseñar lo que es, no para lo que la gente quiere escuchar. Por eso sale, escudriña, ve y lee para que no seas engañado. Hay otro punto que quiero seguir tocando. Si tus padres necesitan alimento, un abrigo, no porque tú el diezmo que tienes se los des a tus padres, ya estás quebrantando el mandamiento de dar a Dios. No, mejor obedece, provea a los tuyos y tú trae tu ofrenda. Yeshua dijo que hay que dar una ofrenda lo que uno ha dispuesto en el corazón. Hermano, eso contradice la escritura porque Yeshua, como tú lo llamas, dice que hay que dar lo que es de César y hay que dar lo que a Dios le pertenece. Dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Bueno, aquí es otro punto y otro tema muy desviado totalmente, porque si agarran los versos que ellos quieren seguir. Dar a César, eso representa las leyes terrenales. Tú y yo pagamos taxes, tú y yo pagamos por el sticker del carro para poder manejarlo. Eso es necesario, se cumple con las leyes terrenales. Pero Dios está pidiendo desde un inicio es que lo honres. ¿Cómo? Obedeciendo sus mandamientos. Si Mateo 5:17, Yeshua nos enseñó que la Torah, la ley no está cancelada, ¿quién somos nosotros para decir que eso ya no cuenta? Que solamente de Mateo a Revelaciones nos toca a nosotros y ya. Entonces, ¿por qué pedimos diezmo? Entonces, ¿por qué se ha pedido diezmo? Se ha pedido ofrenda, se ha pedido esto. No,
Tienes que ir a la Escritura. ¿Y sabes qué? La verdad que la Escritura lo que te hace, te abre tus ojos, te abre tu entendimiento y después te hace ir a investigar. Eso es lo que quiero que hagas. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Ellos estaban, por seguir las tradiciones y las enseñanzas de los hombres, se habían olvidado de que a los padres había que honrarles. Y ese es un grave problema. Últimamente los hijos hemos sido muy desobedientes por mucho tiempo. Pero ahora es que hay que regresar el corazón del hijo, hay que regresar al padre. ¿Cómo? Regresando a vivir los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento con mucha promesa para ti y para mí. Ahora, para ir concluyendo con este tema, la verdad que la Escritura nos enseña cómo se interpreta ella misma. La Escritura es la que habla. Nosotros somos solamente portadores de la voz. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 4. Por favor, ve conmigo a la Escritura. Y dice así: pero si alguna viuda tiene hijos, póngale atención, o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia. Con su propia familia y a recompensar a sus padres. Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. En otras palabras, Pablo, como tú lo has conocido, Shaul en hebreo, él está diciendo, hey, la Torah enseña en Éxodo capítulo 20, verso 12, que hay que honrar a los padres, hay que ayudar a los nuestros. Y no que Pablo canceló pues y él dice que no guarda la ley, la Torah. ¿Por qué él está recomendando a Timoteo a que se acuerden, a que nos acordemos del mandamiento? ¿Sabes qué? Yo creo que hasta cierta manera, nos han desviado del mandamiento de Dios por seguir lo que el hombre enseña. Por eso, este tema es muy importante, ¿saben por qué? Porque este mandamiento se ha olvidado por muchos, por mucha gente y por muchas personas que lo han dejado atrás. No dejes este mandamiento, porque eso es un mandamiento con promesa y aparte Dios promete darte un largo tiempo de vida en esta tierra. Si tú en un tiempo lo has dejado y no lo has practicado, Dios no busca tu diezmo. Eso es lo que el hombre está pidiendo ahora. No le creas. Mejor ve y da a tus padres. Provee a los tuyos que necesitan un abrigo, una comida para ellos. Ese es el mandamiento a recordar. Quiero darte gracias por una vez más que te has quedado con nosotros. La verdad que es un tema muy controversial porque mucha gente lo único que busca es el beneficio de predicar la palabra. Pero aquí nosotros compartimos y compramos sin dinero. Gracias por la atención. Hoy celebrando con ustedes el día de reposo, el tiempo donde nosotros cesamos, escudriñamos la Escritura y después la damos a conocer, porque Él nos ha llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la ignorancia, las cosas que no sabíamos, a la palabra la cual es verdad. Gracias por tu tiempo, seas bendecido, muchas bendiciones. Hasta la próxima.